Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cobertura espiritual para tus hijos. Lo admitamos o no, lo asumamos o no, somos cobertura espiritual para nuestros hijos. La pregunta entonces no es si lo somos o no, sino más bien si estamos asumiendo o no esa responsabilidad, esa posición. Pues hay un cuadro en la Biblia que no solo nos muestra cómo es una cobertura espiritual de los padres para con los hijos, pero también nos inspira a seguir ese modelo. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, segunda parte del verso 5. Dice así: Job enviaba por ellos, y se refiere a sus hijos. Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y escuchen esto, así hacía Job siempre. Estaba él santificando a sus hijos porque eran muchachos jóvenes, posiblemente en su adolescencia, digo yo. Y vamos, que un chico pues no tiene toda la prudencia, toda la madurez. Y Job, entendido acerca de esto, entonces se decía, quizá ellos han dicho algo que no agrada a Dios. Y entonces ofrecía, en su caso y según la concepción de ese entonces, ofrecía sacrificios por ellos en un altar. Hoy, papá, mamá, tu altar es la oración. Y más que sacrificios y holocaustos, son tus oraciones por tus hijos quien pueden darle forma a su destino, a su historia. ¿Te has preguntado, papá, mamá, si tú puedes enderezar una difícil situación en que pueden ir entrando tus hijos y tú puedes evitar eso y enderezar ese camino torcido desde tus oraciones? Claro que puedes hacerlo. Claro que sí. Y efectivamente, eso es lo que debemos asumir como principal motivación al hacer cobertura espiritual para nuestros hijos. Declarar un camino recto para ellos, que tal como decía Job, que ellos no hagan algo que desagrade a Dios, que no se comiencen a vincular con el pecado, sino más bien con todo lo bueno que se desprende de Dios y de su palabra. Pues es un gran ejemplo, un ejemplo a seguir, un modelo, un molde en el cual nosotros, padres y madres, debemos entrar. Y así como Job lo hacía siempre, nosotros constantemente hacerlo igual. Saben, una de mis tristezas como pastor es que la mayoría de las personas, cuando ya buscan la oración, es cuando la vida de los hijos están ardiendo en llamas, con grandes tribulaciones. No. La oración intercesora a favor de los hijos nuestros y su destino, eso es desde que están bien pequeñitos y no tiene que mediar tampoco algún conflicto, alguna crisis. Nosotros podemos orar por ellos en las mejores épocas, en épocas de paz y tranquilidad, porque uno no puede garantizar qué más puede presentarse conflictivo, aflictivo más adelante en sus vidas, en sus caminos. Así es que es un maravilloso ejemplo a seguir de lo que es la cobertura espiritual para los hijos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto nosotros? Ya Job no está, su historia está registrada en la Biblia, pero se está escribiendo la nuestra. Exactamente, ¿qué
qué podemos hacer o cómo podemos nosotros hacer cobertura espiritual para nuestros hijos. Tú particularmente pregúntatelo en tu caso, en tu situación particular. ¿Cómo hacer cobertura espiritual para tus hijos? Pues con lo siguiente, primera respuesta, comienza siendo ejemplo para ellos. Si lo observas, nuestro tema es ser cobertura espiritual y quizá te quedaste pensando solo en términos de orar por ellos. Pero te pregunto, ¿de qué sirve orar por los hijos cuando nuestro ejemplo es una clara antítesis a esa oración y al propósito y motivo de esta oración? ¿Cuántos de nosotros, es lo que estoy diciendo, cuántos de nosotros contradecimos y contrariamos nuestras oraciones con un pésimo ejemplo a vista de nuestros hijos? Es que digo yo que las oraciones tienen poder cuando están en el vaso del buen ejemplo de los padres. Entonces esas oraciones son oraciones sin estorbo. Entonces esas oraciones tienen unción y tienen poder. Pero escúchalo bien y ponlo bien claramente establecido en tu mente y corazón. Si tu ejemplo de cara a tus hijos no es el mejor, tus oraciones por su destino, por su futuro, por su historia, no tienen efectividad, no tienen poder, no tendrán el efecto que tú quieres. Entonces todo comienza con el ejemplo. El ejemplo en cómo uno habla, en cómo uno actúa, cómo uno afronta los problemas y busca resolverlos, cómo uno trata al cónyuge, cómo uno trata a la gente modesta, a los empleados, a todo el mundo. Ese ejemplo es crucial. Entonces, ¿cómo hacer cobertura espiritual para tus hijos? Comienza siendo ejemplo para ellos. Segunda respuesta, instrúyelos en los caminos del Señor. Si lo notan, amigos, todavía no llegamos al tema de la oración. Todavía no llegamos a eso. Porque hay etapas en el camino. Hay aspectos que son primarios, que tenemos que asumirlos primero. Ya mencionamos el ejemplo y ahora estamos hablando de instruir a los hijos en el Señor, pero aclaro, instruir a los hijos en el Señor no tiene nada que ver con estarlos sermoneando día y noche. Hay padres y madres creyentes que lo que están haciendo solo es llevando al colmo y al límite la paciencia de sus hijos. Están haciendo lo que Pablo dijo no debemos hacer. Los están provocando a ira a sus hijos. ¿Cómo hacen eso? Sermón tras sermón. Instruirlos en el Señor es completamente otra cosa. Hay que crear un formato, una cultura de devocional familiar donde se instruye, donde se alaba y exalta a Dios. Hay que llevarlos a la iglesia, que ellos vean que papá y mamá también son personas de oración. Se ora en la mesa, se ora con cada uno de los chicos al acostarlos en la noche, se bendice el día con ellos en la mañana. Eso no requiere mucho tiempo de inversión. Lo que requiere es continuidad, lo que requiere es disciplina, lo que requiere es constancia. ¿Cuántos padres y madres de familia iniciaron y no concluyeron? Es decir, iniciaron y luego dejaron la práctica en el aire, la abandonaron. No, hay que instruirlos en los caminos del Señor. Yo creo que padre y madre deben sentarse a hacer un plan bien balanceado. Una vez por la semana, devocional familiar. Yo recuerdo cuando mis hijos eran niños, era el sábado por la mañana, que estaba yo un tanto más libre de mis actividades de vida, mi esposa igual. Los sábados por la mañana lo que procurábamos era un desayuno, panqueques, las cosas que a los niños gustaban mucho, y luego en el mismo entorno un pequeño devocional semanal, donde le decíamos, ¿y usted por qué va a dar gracias al Señor? Pasando una ronda todos, incluyendo padres y madre.
Luego, ¿y cuál va a ser su petición para esta próxima semana? Y así una ronda, y luego yo daba una corta palabra devocional. O sea, devocional familiar, estoy diciendo. Se ora por la noche para entregarle el sueño al Señor, pidiendo sus cuidados, su protección. En la mañana se bendice el día. Y cada tiempo de comida que lo hacen, oran dando gracias al Señor. Y solo se complementa eso con la visita a la iglesia. Con eso estás haciendo un gran programa maravilloso de instruir a tus hijos en los caminos del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo hacer cobertura espiritual para tus hijos? Haz que la iglesia, ya que la mencioné, se haga parte de sus vidas. No es llevarlos para que estén aburridos entre bostezos oyendo mensajes que son para adultos. Ponlos en las aulas de la escuela dominical, si es que así se llama, o el programa discipular para niños. En la iglesia nuestra le llamamos CCI Kids. Es las siglas de nuestra iglesia, y Kids, que pues traduce niños, para los chicos. Entonces, no los sientes para que se estén aburriendo ahí contigo. Más bien ni te dejan concentrarte en lo tuyo. Ponlos, aunque ellos no quieran al principio, a cargo, en las aulas, a cargo de los maestros de niños. Ellos tienen ya otro formato y otra manera de impartirles. Y haz que la iglesia se les pegue, se les meta por dentro, que consigan amigos allí, que les guste, que sepan alabanzas, que se aprendan cantos cristianos, en fin, hacer que la iglesia se haga parte de las vidas de tus hijos. Y en cuarto lugar, ¿cómo hacer cobertura espiritual para tus hijos? Orar diariamente por ellos, pero ya es sin ellos, ya eres tú, en tu oración privada. Como Job: Señor, que estos chicos no tengan que pasar las cosas que yo pasé. Que estos chicos no tengan los deslices que yo tuve. Que estos chicos no tengan los tropiezos que yo tuve. Que estos chicos puedan decir no a las malas influencias que yo no pude decir no. ¿Te das cuenta? Orar tú por ellos. Pero si tus oraciones solo son por tu trabajo, por el dinero, por asuntos tuyos, y vas dejando en el descuido a tus hijos, estás permitiendo un gran agujero en la cubierta de protección espiritual. Repara esa cubierta, ora todos los días por tus hijos. Yo creo que es más factible olvidarnos de nosotros mismos y orar por nuestros hijos que hacerlo a la inversa. Entonces, orar diariamente por ellos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, el libro de Job, capítulo 1, segunda parte del verso 5. Job enviaba por ellos. Observen, son muchachos, pero él los manda a traer. Job enviaba por ellos y los santificaba levantándose temprano. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Yo no los veo todo el tiempo, no sé qué está pasando por sus cabezas. Debo orar por ellos, interceder por ellos. Y el texto cierra diciendo: así hacía Job siempre. Es lo que tú y yo debemos hacer siempre. A esto hemos añadido, hemos puesto un complemento. Hemos respondido a la pregunta: ¿cómo hacer ya en nuestra época cobertura espiritual para los hijos? Ya no se trata de presentar holocaustos y ofrendas por ellos en un altar, como se hacía en esas épocas ancestrales, épocas patriarcales. ¿Cómo hacer hoy día, en el siglo XXI, cobertura espiritual para tus hijos? Hay 4 maneras de hacerlo. 1, comienza siendo ejemplo para ellos. Eso es básico. Sin esto, todo lo demás no tiene poder. Número 2, instrúyelos en los caminos del Señor. Y ya te hice una corta lista. Devocional familiar, un día a la semana. Se ora entregando la noche y el sueño con ellos al Señor. Se ora bendiciendo en la mañana el día.
Cada comida con ellos se bendicen los alimentos y se complementa con la relación con la iglesia. 3. Haz que la iglesia se haga parte de sus vidas y que no sean visitantes casuales, visitantes eventuales. Si tú, padre y madre, eres un visitante eventual, no vas a hacer que tus hijos echen raíces en la iglesia. Y 6, ora diariamente por ellos. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cobertura espiritual para tus hijos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.